y se relaciona con un menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. El aceite de oliva, el consumir pescado azul como el salmón, los frutos secos, va a ayudar a reducir los niveles de colesterol, previniendo el riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Qué alimentos? Entonces, nuevamente lo vamos a repasar. Entonces, son alimentos frescos, es decir, recordemos que ojalá nuestra alimentación se base en alimentos naturales que vengan de la naturaleza a la mesa y que la transformación de ese alimento se haga en la cocina de la casa. Las legumbres conocidas en Europa, las leguminosas conocidas aquí en Latinoamérica y en Colombia son las lentejas, los garbanzos, los frijoles, y que es muy característico de nuestra gastronomía y las podemos vincular tanto en ensaladas o en nuestros platos típicos. Alimentos ricos en fibra, vitaminas y minerales, aquí están las frutas y las verduras. Lo ideal es tratar de incluir muchas frutas, muchas verduras de muchos colores en la alimentación, tratar de que sean por lo menos 5 colores en cada plato, y de esta forma lo ideal es que las verduras sean crudas o en ensalada, cocidas, también pues se podrían utilizar. Los cereales, entonces recordemos que los cereales son el pan, la pasta, el arroz, los tubérculos, por ejemplo, como la papa, también son alimentos básicos. El pescado, finalmente, en Colombia, nosotros vamos a encontrar pescados, por ejemplo, ya tenemos un poco más de acceso a pescados como el salmón, pero podemos consumir también atún o podemos consumir, por ejemplo, sardinas, pero este tipo de pescados que vienen en lata, lo ideal es que ustedes busquen estos ingredientes que tengan menos de 140 miligramos de sodio por porción. Recordemos que la leche y los productos lácteos puede ser el queso y el yogur, pero de acá les recomiendo en Colombia varias cosas. Uno, que la leche sea descremada. Dos, que los quesos sean bajos en sodio. Y tres, que el yogur sea bajo en azúcar. Es decir, que no tengan adiciones de azúcares o como azúcar, por ejemplo, fructosa, porque pues ya se pierde el beneficio de este consumo de este alimento como es el yogur. El aceite de oliva hoy en día en Colombia lo conseguimos mucho más fácil, ya lo podemos conseguir en frascos pequeños, en tiendas de barrio, tiene un precio un poco más asequible en este momento, entonces lo ideal es tratar de preferir el aceite de oliva para preparar algunos alimentos. Y los frutos secos como las nueces, las avellanas, las almendras también se pueden utilizar dentro de nuestra alimentación y se pueden incluir también en ensaladas, en arroces, por ejemplo, o en la preparación de algunas proteínas. Entonces, ya para concluir lo que es la dieta mediterránea, les quiero dejar aquí, esta es la pirámide de cómo debe ser la alimentación. Recordemos que la dieta mediterránea nos recomienda, 1, hacer ejercicio, estar activos físicamente y procurar que se haga este ejercicio de una forma regular. Se recomienda por lo menos hacer unas 5 veces a la semana durante 30 o 60 minutos como ejercicio y aumentar el número de pasos al día para ser una persona activa. Se recomienda, por supuesto, también descansar, tener un sueño adecuado, tener unos momentos de esparcimiento para reducir el estrés, compartir en familia y utilizar preparaciones muy sencillas y fáciles. Recuerden que la base de la alimentación es la hidratación, tomar bastante agua. Luego en la pirámide siguen las frutas, las verduras, el aceite de oliva. Luego en esta pirámide sigue, por ejemplo, las aceitunas, las leguminosas. Luego, pues los productos lácteos. Luego sigue el pescado, el pollo, el huevo. Luego en esta pirámide siguen las carnes rojas. Y por último, los dulces y el azúcar y en general los alimentos ultra procesados. Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a retomar el módulo 2 de este curso intermedio en nutrición gracias al poder del huevo. En esta oportunidad vamos a hablar de la dieta cetogénica y del ayuno intermitente. La dieta cetogénica y el ayuno intermitente son dietas terapéuticas. ¿Qué quiere decir esto? Que son utilizadas y que tienen evidencia científica, por supuesto,
pero se utilizan para tratar algunas patologías y no se pueden convertir en un estilo de vida. Es decir, que yo no puedo hacer una dieta cetogénica o un ayuno intermitente como un estilo de vida y hacerlo permanentemente, porque esto puede tener unos efectos nocivos en la salud. Entonces, vamos a hablar un poco de la dieta cetogénica y vamos a hablar algo de su historia. La dieta cetogénica o keto, que también ustedes la han podido oír como dieta keto, se ha puesto muy de moda desde hace un par de años para adelgazar. También lo utilizan muchos deportistas, adolescentes y adultos, pero en realidad esta dieta cetogénica tiene su origen en principios del siglo pasado. Y esta dieta fue diseñada para tratar una enfermedad específica como es la epilepsia. Entonces, estas, digamos, dietas también a través de la historia, más o menos en los años 60, en el siglo pasado, se utilizó para tratar algunas enfermedades, como por ejemplo la obesidad, pero también la diabetes, el síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo el acné, las enfermedades neurológicas, el cáncer y el control de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular y respiratoria. Pero este tipo de dieta era, digamos, recomendada por un profesional de la salud y las personas que seguían este tipo de dieta tenían que estar en un control permanente de sus laboratorios, de su peso, si presentaban signos o síntomas, digamos, propios de esta terapéutica, y el control debe ser o era muy detallado en ese momento. Lo que pasa es que hoy en día se está utilizando de una forma, digamos, en general, no se está individualizando y esto en realidad está trayendo muchos problemas a muchas personas que siguen la dieta cetogénica como un estilo de vida. ¿En qué consiste la dieta cetogénica? La dieta cetogénica o keto consiste primero en ingerir más alimentos ricos en proteínas especialmente y grasas, dejando a un lado la ingesta de carbohidratos, con la finalidad de generar una cetosis en el organismo. Ya vamos a explicar qué es esa cetosis. Es decir, que el cuerpo empieza a producir unos compuestos que se llaman las cetonas o los cuerpos cetónicos en la sangre, y esto genera una autofagia, es decir, que el mismo cuerpo empieza a utilizar la grasa como fuente de energía. Al reducir la ingesta de hidratos de carbono o los carbohidratos, desaparece el combustible principal de la célula. Recordemos que todas nuestras células necesitan de glucosa o necesitan de azúcar para vivir, pero cuando nosotros no lo tenemos, el cuerpo hace unos cambios metabólicos y trata como de compensar esa falta de carbohidratos. En la misma grasa empieza a producir, digamos, esos carbohidratos de las grasas, el cuerpo los transforma en carbohidratos y forma esos cuerpos cetónicos. Entonces el metabolismo, cuando pasa todo esto, se ve obligado a cambiar la ruta que aporta energía a las células y utiliza las grasas, como les decía. Utilizando las grasas como fuente de energía se producen esos compuestos cetónicos que va a ser la fuente de energía alternativa a los carbohidratos o al azúcar para nuestra célula. Entonces, a veces ustedes han oído hablar de que no, voy a entrar en cetosis. Entonces, esto es importante entender qué es entrar en cetosis. Cuando hay una cierta carga de cuerpos cetogénicos en la sangre, el organismo entra en un estado metabólico que se llama cetosis. En sí mismo, la cetosis es una ruta natural que adapta el cuerpo o el metabolismo cuando no hay carbohidratos. Por lo tanto, es una vía que conoce el cuerpo y que se utiliza en situaciones de emergencia cuando hay ayuno o faltan carbohidratos. Entonces, yo puedo entrar en cetosis, por ejemplo, cuando tengo una situación, voy a poner una situación extrema, es que me perdí en una montaña, no tengo que comer y duro 4 o 5 días sin ingerir ningún alimento. ¿Qué hace el cuerpo para mantener la vida? A partir de las grasas se empiezan a producir esos carbohidratos que la célula necesita y ahí el cuerpo entonces entra en cetosis. Esa es una forma, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Actualmente es que el cuerpo, por decisión propia, pues empieza a entrar en cetosis, lo que hace en ese momento, cuando nosotros lo hacemos sin control, sin medida,
y por un largo tiempo va a generar algún problema, digamos, importante de salud. Entonces, aquí la clave es entender que el cuerpo puede hacer cetosis, sí, es natural hacer la cetosis, sí, pero se hace en ciertas circunstancias de la vida. Por ejemplo, lo mismo un paciente que está en una unidad de cuidado intensivo que no puede comer y que dura 3, 4, 5 días sin comer, puede entrar en cetosis, pero es una forma natural, pero no es una decisión de hacer esta dieta como una forma de vida o terapéutica, porque al final del tiempo puede generar generar patologías o complicaciones y puede ser peligroso para la vida. ¿Cuáles son entonces esos riesgos para llevar una dieta cetogénica? Primero, pues hay una carencia de vitaminas y minerales. Acuérdense que estamos hablando aquí de la dieta cetogénica como si fuera un estilo de vida. Entonces, si yo adopto vivir en cetosis porque quiero perder peso, porque quiero estar con un mejor cuerpo, porque quiero perder la grasa, etcétera, pues eso va a hacer, si yo no lo hago de una forma controlada, que haya una carencia de vitaminas y minerales. La dieta cetogénica es muy desequilibrada. La presencia de frutas y verduras no es, o sea, digamos, no es la adecuada porque básicamente se quitan algunas frutas y algunas verduras, lo que conlleva a un déficit de micronutrientes como son las vitaminas y los minerales. Por eso una dieta cetogénica, si se mantiene en el tiempo, debe ser suplementado con algunas vitaminas y minerales. Cuando el cuerpo termina no en cetosis, sino en cetoacidosis, que es la disminución del pH de la sangre, esto hace, y esto ocurre cuando se entra en cetosis por mucho tiempo, entonces esto hace que se afecte el transporte de oxígeno en la sangre y por lo tanto se pone en riesgo la vida de las personas. Entonces, ¿cuáles son esos efectos secundarios a corto y a largo plazo? Entonces, por ejemplo, puede ocurrir deshidratación, puede haber en algunas personas presentarse efectos a nivel del tracto gastrointestinal como es el vómito, la diarrea, dolor abdominal o el estreñimiento. Puede aumentar o alterar el estado inmune toda la función inmune del cuerpo y pueda estar favoreciendo el aumento del número de infecciones. Puede aumentar el colesterol, los triglicéridos en sangre, el ácido úrico, también puede ocurrir hipoglicemia. Cuando se lleva mucho tiempo esta dieta puede ocurrir pancreatitis, puede haber disminución de la masa ósea, puede haber nefrolitiasis, puede haber acidosis, puede haber litiasis biliar, puede haber, por ejemplo, neumonías, pueden haber hipoproteinemia, hipomagnesemia y hepatitis. Entonces, digamos que si una dieta cetogénica se decide como una terapéutica, lo ideal es que esta dieta, por supuesto, sea supervisada por profesionales de la salud. Entonces, ¿qué alimentos lleva una dieta cetogénica? Entonces, hay un alto contenido de alimentos de origen animal, carne, pescado, huevo, mariscos, leche entera o quesos, también vegetales altos en grasas como el aceite de oliva, frutos secos, semillas, mantequilla de almendras o de cacahuete o de sésamo. También hay alimentos de origen animal como el pescado, como la leche. Se elimina por completo los cereales derivados, derivados que tengan carbohidratos, entonces pues nos llevan el arroz, la papa, el plátano, las arepas, todo esto se quita. Y también no se debe consumir, por ejemplo, frijoles o lentejas o garbanzos, porque estos también no solamente tienen proteínas, sino que también tienen carbohidratos. Se dejan de comer la mayoría de las frutas, solo se acepta, por ejemplo, el aguacate y el coco, porque pues tienen grasa y casi nada de carbohidratos. Las aceitunas, por ejemplo, los frutos rojos como los arándanos, y las verduras también brillan por su ausencia, es decir, aquellas verduras que tienen carbohidratos, como por ejemplo la uyama, la zanahoria, pues lo ideal es que no se consuman, sino que se prefieran más, como por ejemplo el brócoli, el coliflor, la lechuga, todos los tipos de lechugas, por ejemplo, la rúgula, las acelgas, etcétera, esos pueden entrar dentro de la alimentación. Y no se permite el consumo de tubérculos como la papa o como el plátano. Las dietas cetogénicas que se ha visto, digamos, cuáles son los beneficios si se hace de una forma correcta y se adopta como una terapéutica, es que puede ayudar a bajar el índice de masa corporal, como lo vemos aquí en esta presentación. Aquí
vemos, esta curva es la de las pacientes o las personas que llevan una dieta cetogénica y por supuesto pues hay una pérdida de peso importante. También esto es en el índice de masa corporal y aquí vemos los cambios en la pérdida de peso, pues se pierde bastante peso, que esto es importante también. Y en cuanto a la circunferencia abdominal, ¿se acuerdan que hablábamos de que a mayor circunferencia abdominal pues hay mayor riesgo de enfermedad cardiovascular? Entonces vemos que la dieta cetogénica hace que se disminuya de una forma considerable esta circunferencia abdominal.